Hola, espero que se encuentren bien. En el día de hoy voy a estar hablándoles sobre lo que es el Viejo Testamento en la Biblia y de qué se compone el mismo. El Antiguo Testamento es una parte fundamental de las Sagradas Escrituras. Se considera como la primera parte de la Biblia cristiana y contiene una serie de escritos sagrados que fueron recopilados y preservados a lo largo de los siglos por el pueblo de Israel y la comunidad judía. En esta parte de la Biblia se encuentran relatos sobre la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, las leyes y los mandamientos dados por Dios, los profetas que hablaron en nombre de Dios y las promesas de un Salvador. El Antiguo Testamento es de gran importancia porque contiene profecías que apuntan hacia la venida del Mesías y de su obra redentora. Muchos versículos del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento como cumplimiento de esas escrituras. A través de la lectura y la interpretación adecuada de estos libros, nosotros los creyentes buscamos comprender mejor la voluntad de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Comenzamos con el libro del Génesis, donde se encuentra la creación. Esta narrativa relata cómo Dios formó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, introduciendo el sábado como el día de descanso. En el transcurso de estos 6 días, Dios separó la luz de las tinieblas, creó el firmamento y la tierra, llenándola de vegetación, de cuerpos celestes, criaturas marinas, aves y animales terrestres. Finalmente, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, otorgándoles dominio sobre toda la creación. Tras cada día de trabajo, Dios completó su obra y la encontró buena. El séptimo día, Dios descansó y santificó el día como sagrado. Luego continuamos en el libro del Génesis con la caída del hombre. Este relato marca un punto fundamental en la narrativa bíblica donde la armonía entre Dios, la creación y la humanidad se vio afectada. Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, desobedecieron el mandato de Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, incitados por la serpiente que representa la tentación y el engaño. Este evento introduce el pecado y la muerte en el mundo y como consecuencia Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo su comunión con Dios. La caída revela la fragilidad de la humanidad y su tendencia al mal, así como también lo que son las consecuencias de desobedecer a Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia se percibe la promesa de redención como cuando Dios pronuncia la maldición sobre la serpiente y anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía apunta hacia la futura venida de Jesucristo, quien traerá la reconciliación entre Dios y la humanidad, restaurando así la relación rota en el Edén. La caída del hombre, por lo tanto, no solamente presenta el pecado y las consecuencias, sino que también abre la puerta a la esperanza de salvación y restauración a través de su plan divino. A continuación se introduce la historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel relata uno de los primeros conflictos entre hermanos que se presenta en la narrativa bíblica, que resulta en un acto de violencia. Caín, el primogénito, era agricultor, mientras que Abel era pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada por su honestidad y por su obediencia, la de Caín fue rechazada debido a su falta de sinceridad y por su egoísmo. Esto llevó a Caín a sentir unos celos y a sentir ira hacia su hermano. En lugar de corregir esa actitud, Caín se dejó llevar por la envidia y mató a Abel en el arrebato de ira.
Como consecuencia de su pecado, Caín fue marcado por Dios y se convirtió en un vagabundo. Esta historia destaca las consecuencias destructivas de los celos y de la ira, así también como la importancia de la sinceridad y la obediencia en nuestra relación personal con Dios y con los demás. También busca acentuar lo que es la gravedad del pecado y la necesidad de controlar nuestras emociones y nuestras acciones. A pesar del terrible acto de Caín, Dios aún así muestra su misericordia. ¿Y cómo? Porque Dios protegió a Caín de una muerte inminente y estableció una marca sobre él para advertir a los demás de no hacerle daño. La historia de Caín y Abel nos recuerda a nosotros la importancia de vivir en armonía con nuestro prójimo y buscar la reconciliación en lugar de dejarnos llevar por actos que sean impulsivos. Ahora pasamos a la Torre de Babel. Esta historia bíblica es un evento que le sigue al diluvio, donde refleja la tendencia de la humanidad hacia la rebelión. Después de que las aguas del diluvio cesaran y la humanidad comenzara a repoblar la tierra, los descendientes de Noé decidieron construir una gran ciudad que tenía una torre que iba a alcanzar los cielos. Sin embargo, esto fue motivado por la arrogancia y por el deseo de exaltarse a sí mismos en lugar de honrar a Dios. Al ver esto, Dios confundió sus lenguas, causando que la comunicación entre ellos se rompiera y dispersándolos a través de toda la tierra. La Torre de Babel ilustra la importancia de la humildad y de la obediencia en Dios, así también como son las consecuencias de la rebelión. Además, muestra cómo Dios intervino para frustrar los planes de la humanidad y proteger su soberanía sobre la tierra. Esto nos debe ayudar a nosotros a enfatizar la necesidad de confiar en la voluntad y el propósito de Dios, en lugar de tratar de elevarnos por encima de él. El pacto con Abraham. El pacto con Abraham es de los momentos más significativos en la historia bíblica y permite las bases para la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Dios llama a Abraham, quien en ese momento se llamaba Abram, y le hace varias promesas extraordinarias, y entre ellas son que sería el padre de una gran generación, que sería bendición para todas las demás generaciones y que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Este pacto representa un acto de gracia divina hacia Abraham y su descendencia, ya que Dios elige a Abraham y lo bendice, no debido a sus propios méritos, sino por su fe y por su obediencia. A lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver cómo Dios cumple sus promesas a Abraham. A pesar de las pruebas que enfrenta, como lo son la falta de la descendencia y la necesidad de emigrar a tierras extranjeras, Abraham siempre le permanece fiel a Dios y finalmente nace su hijo Isaac, quien sería el heredero de las promesas. Además, Dios renombra a Abraham como Abraham, que significa el padre de multitudes. A través de la descendencia de Abraham, especialmente a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, Dios forma la nación de Israel, a quien escoge para ser su pueblo especial y llevar a cabo su plan redentor para toda la humanidad. La fe de Abraham se destaca como un modelo de confianza y de obediencia a Dios. El pacto con Abraham es un momento crucial en la historia bíblica que establece las bases para la relación entre Dios y su pueblo y anticipa el plan de salvación divino para toda la humanidad. Ya finalizando el libro del Génesis, podemos movernos a la historia de José. Este es un relato fascinante que muestra cómo Dios puede obrar incluso en medio de circunstancias difíciles y no tan favorables. José, que era hijo de Jacob y de Raquel, es vendido por sus propios hermanos debido a su envidia y celos hacia él.
es llevado a Egipto, donde pasa por muchas pruebas, incluso que es encarcelado injustamente. Sin embargo, a lo largo de todas estas dificultades, José mantiene su fe firme en Dios y también su integridad moral. La historia de José alcanza su punto final cuando él interpreta los sueños del faraón y es nombrado gobernador de Egipto. A través de su sabiduría y de su liderazgo, José logra preparar a Egipto para una gran hambruna que viene, lo que resulta en la reunión con sus hermanos y su padre Jacob, quienes vienen a Egipto en busca de alimentos. José, en un acto de perdón y de gracia, les revela su verdadera identidad y los perdona por lo que ellos le hicieron. Esta historia es un recordatorio de cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más difíciles y utilizarlas para cumplir su propósito y llevar a cabo su plan. También muestra el poder del perdón y de la importancia de mantener la fe, incluso en medio de la adversidad. Al final, José reconoce que todo lo que ha sucedido, tanto lo bueno como lo no tan bueno o lo malo, ha sido parte del plan de Dios para salvar a su pueblo y cumplir sus promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una vez finalizamos el libro del Génesis, nos movemos al libro del Éxodo, donde vamos a hablar sobre la liberación de Israel de Egipto. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es uno de los relatos más conocidos y poderosos en la Biblia, que destaca el poder de Dios para salvar a su pueblo y cumplir sus promesas. La historia comienza con el crecimiento de la población israelita en Egipto, lo cual preocupa al faraón, quien teme que los israelitas se vuelvan demasiado poderosos y numerosos. Por lo tanto, el faraón ordena la esclavitud de los israelitas y la matanza de todos los varones recién nacidos hebreos. En medio de esta opresión, Dios levanta a Moisés como líder y liberador del pueblo de Israel. A través de una serie de plagas milagrosas, Dios muestra su poder sobre los dioses egipcios y su disposición a liberar a su pueblo. Sin embargo, el faraón se niega repetidamente a dejar ir a los israelitas, lo cual resulta en el sufrimiento continuo del pueblo y en la intervención de Dios en forma de plagas cada vez más desastrosas. Finalmente, después de la 10ª plaga en el que el primogénito de cada hogar egipcio muriera, el faraón permite que los israelitas salgan de Egipto. Dios guía a su pueblo a través del Mar Rojo, lo cual divide las aguas para que puedan cruzar en seco y luego cierra las aguas sobre los ejércitos egipcios que lo persiguen, demostrando así su poder y su protección sobre el pueblo de Israel. La historia puede ser vista como un recordatorio para todas las generaciones sobre la importancia de la fidelidad de Dios y su disposición a intervenir en la historia humana en favor de su pueblo. Continuamos con el libro del Éxodo, donde hablaremos sobre la entrega de la ley en el monte Sinaí. Después de que los israelitas salieran de Egipto, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, quien le da instrucciones específicas para el pueblo de Israel. Allí Dios le entrega los 10 mandamientos que representan el corazón de la ley moral y ética que guiarán a Israel en su relación con Dios y con sus iguales. Estos mandamientos cubren desde la adoración exclusiva a Dios hasta el respeto por la vida y la propiedad de los demás. La entrega de la ley en el monte Sinaí marca el establecimiento de una alianza entre Dios y su pueblo, en la que compromete Dios a proteger, guiar y bendecir al pueblo de Israel, mientras que Israel se compromete a obedecer y a seguir los mandamientos de Dios. Dios muestra su deseo de establecer una relación íntima y comprometida con su pueblo y proporciona las directrices para una vida sana y justa. En última instancia, la entrega de la ley en el monte Sinaí subraya la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de vivir en conformidad
con sus mandamientos como expresión de amor y de devoción a Él. Continuamos con el peregrinaje por el desierto y los eventos en el camino hacia la tierra prometida. Eso se encuentra entre los libros del Éxodo y Números. Después de la liberación de la esclavitud en Egipto y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los israelitas comienzan un viaje hacia la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Sin embargo, este viaje se ve afectado por varios obstáculos y varias pruebas. El pueblo de Israel se enfrenta a hambre, a sed y también a ataques de sus enemigos en su camino a través del desierto. En varias ocasiones los israelitas dudaron de la fidelidad de Dios y se rebelaron contra él, lo que lleva a consecuencias desastrosas como fueron la plaga, la serpiente de bronce y la rebelión de Coré. A pesar de estos desafíos, Dios continúa proveyéndole a su pueblo, enviando maná del cielo para alimentarlos y agua de la roca para saciar su sed. Durante estos 40 años, Dios les enseña la importancia de las lecciones sobre su fidelidad y su justicia. También los prepara para la conquista de la tierra prometida, lo cual fortalece su fe y su confianza en Él como su guía y su protector. Además, este periodo nos hace recordar constantemente de la importancia de obedecer a Dios y de la confianza en Él. A pesar de las dificultades del desierto, Dios sigue llevando su promesa y sigue siendo fiel de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Este viaje puede recordarnos a nosotros los creyentes que el camino hacia la bendición, que el camino hacia la victoria, a menudo va a estar marcado por pruebas, pero que Dios siempre está presente para guiar, para fortalecer y para sostener a aquellos que confían en Él. La conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué se puede apreciar en el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios encomienda a Josué a tratar de liderar el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué asume esta tarea con mucha determinación y con mucha valentía, confiando siempre en la promesa de Dios de estar con él a donde quiera que vaya. La conquista de Canaán se llevó a cabo en varias etapas. Josué lidera al pueblo en la cruzada del río de Jordán, que es detenido milagrosamente para permitir su paso. Luego, las primeras ciudades conquistadas, lo cual incluyen a Jericó, cuyas las murallas cayeron después de una estrategia de cerco dirigida por Dios. A medida que avanzan, enfrentan pruebas militares, pero también experimentan la protección y el favor de Dios en la batalla. A lo largo de esta campaña militar, Josué demuestra una obediencia absoluta a los mandamientos de Dios. Él instruye al pueblo a observar la ley de Moisés y a mantenerse firmes en su fe, recordándoles constantemente que es Dios quien les va a dar la victoria. A pesar de las dificultades y las pruebas que ellos experimentaron, el pueblo de Israel continuó avanzando bajo el liderazgo de Josué, confiando en la promesa de Dios de que les dará posesión de la tierra. Esta conquista no fue simplemente un esfuerzo militar, sino que también fue un acto de fe y de obediencia a Dios. La historia de Josué y la conquista de Canaán resalta la importancia de la confianza en Dios, la obediencia a su palabra y la firmeza de la fe, incluso en medio de las grandes pruebas que pueden llegar a nuestras vidas. Ahora pasamos al libro de Jueces, donde hablaremos sobre los jueces de Israel. El libro de Jueces relata un periodo de mucha dificultad en la historia de Israel, que se extiende desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía de Saúl como rey. Durante este tiempo, Israel experimenta un ciclo repetitivo de opresión, de arrepentimiento y de liberación, todo bajo el liderazgo de una serie de figuras conocidas como lo son los jueces. Estos jueces fueron líderes carismáticos y guerreros levantados por Dios para liberar al pueblo de la opresión de sus enemigos.
Sin embargo, su liderazgo era temporal y era limitado, ya que no se estableció una autoridad centrada en Israel. En cambio, los jueces actuaban como liberadores y jueces locales, a menudo surgidos en momentos de crisis cuando el pueblo se apartaba de Dios y caía en la idolatría y en la injusticia. El libro de Jueces presenta una serie de relatos sobre estos líderes, que incluyen figuras como lo son Otoniel, Débora, Gadeón, Jefté y Sansón. Cada uno de estos jueces enfrentó diferentes pruebas y dejó su propia marca en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando hablamos de Gadeón, él fue llamado por Dios para derrotar a los madianitas con un ejército que era reducido, mientras que Sansón fue distinguido por su fuerza sobrenatural. Por otro lado, ¿verdad? Los jueces lideraron al pueblo en momentos de crisis y los liberaron de la opresión de sus enemigos. Pero, de esa manera, como quiera, la gente continuaba olvidándose de Dios y se involucraba en malas decisiones como eran adorar ídolos y desobedecer los mandamientos. Esta tendencia descendente hacia el pecado y la infidelidad resultó en ciclos de opresión y de liberación. A pesar de los triunfos temporales, la falta de compromiso con Dios llevó a un constante declive moral y espiritual en la nación. Por último, el libro de Jueces ofrece lecciones muy importantes sobre lo que es la fidelidad de Dios a su pueblo, la gravedad del pecado humano y la necesidad constante del arrepentimiento y retorno a Dios. Aunque los jueces fueron imperfectos y a menudo ellos fallaron en el liderazgo, su ejemplo destaca el poder de Dios para utilizar a personas que son comunes y corrientes para lograr los propósitos en la historia. Ahora pasamos al libro de Ruth, donde hablaremos sobre la historia de Ruth. La historia comienza con una familia judía que emigra a Moab debido a una hambruna que se encontraba en Israel. Allí los hijos de esta familia se casan con mujeres moabitas y entre ellas se encontraba Ruth. Trágicamente, estos hombres de la familia mueren, lo cual dejan a esas esposas viudas. En este contexto de pérdida, Ruth elige acompañar a su suegra, que se llamaba Noemí, de regreso a Israel, a pesar de todas las dificultades que enfrentarían como viudas sin protección social. Su famoso juramento de lealtad a Noemí, expresado en estas siguientes palabras: donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Eso destaca su amor profundo y compromiso por la familia. Una vez en Israel, Ruth comienza a recoger espigas en los campos como una forma de proveer para ella y su suegra. Es durante este tiempo que Ruth encuentra gracia ante un pariente de Noemí, quien eventualmente la toma como esposa, proporcionándole seguridad y sustento a ella y a Noemí. La historia de Ruth muestra cómo Dios obra a través de circunstancias puramente ordinarias para cumplir sus propósitos. A través de las dificultades y pérdidas que Ruth enfrenta, su fe y su devoción a su familia la llevan a ser bendecidas abundantemente. Cuando nos movemos a los libros de Samuel, encontramos el reinado de David. Después de la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, David, es ungido como rey por el profeta Samuel. A lo largo de su reinado, David enfrenta numerosos desafíos y logra importantes victorias, estableciendo así un reinado unificado y poderoso. Uno de los aspectos más destacados del reinado de David es su relación con Dios. David es conocido como un hombre según el corazón de Dios y su reinado está marcado por la adoración y la búsqueda de la voluntad divina. A pesar de sus errores y de sus pecados, ¿verdad? Como lo son el adulterio con Betsabé y su papel en la muerte de Urías, David muestra un profundo arrepentimiento y una devoción sincera a Dios.
Además, el reinado de David está lleno de muchos eventos significativos como son la conquista de Jerusalén y la transferencia del Arca del Pacto a la Ciudad Santa, convirtiéndola en el centro religioso de Israel. David también expande las fronteras del reino. Él establece un imperio que se extiende desde Éufrates hasta el desierto de Egipto. Sin embargo, el reinado de David no está exento de conflictos. Él experimenta divisiones internas en su propia familia cuando la rebelión se apodera de su hijo Absalón, así como también desafíos externos como lo son las guerras con los filisteos y sus otros pueblos vecinos. A pesar de estas pruebas, David demuestra su liderazgo valiente y su confianza en Dios para guiar a Israel a través de los tiempos difíciles. Cuando pasamos a los libros de Crónicas y de Reyes, podemos encontrar el reinado de Salomón. Salomón era el hijo de David y de Betsabé, que asciende al trono después de la muerte de su padre y recibe la sabiduría de Dios en una visión de Gabaón. Su reinado está marcado por la construcción del magnífico Templo de Jerusalén, que es considerado una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, así también como la construcción de su propio palacio y otras obras públicas. La sabiduría de Salomón se hace famosa, especialmente a través del juicio sabio y justo que ejerce en varias disputas legales. Su fama se extiende por todo el mundo conocido, atrayendo a numerosos visitantes y embajadores extranjeros que buscan escuchar su sabiduría y admirar su riqueza y su grandeza. Además de la sabiduría, Salomón es conocido por su comercio y sus relaciones diplomáticas con otras naciones, lo que lleva a un periodo de paz y de prosperidad sin precedentes en Israel. Su reinado es recordado como una época dorada en la historia del pueblo judío, en la que Israel alcanza su máximo esplendor y prestigio bajo su liderazgo. Sin embargo, a pesar de muchos de estos logros, el reinado de Salomón también es marcado por la decadencia espiritual y moral. A medida que envejece, Salomón se desvía de la adoración exclusiva a Dios y se entrega a la idolatría, permitiendo que muchas de sus esposas extranjeras introduzcan la adoración de dioses paganos en Israel. Esto eventualmente lleva a la división del reino después de su muerte, con 10 tribus del norte rebelándose y formando el reino de Israel separado. En conclusión, el reinado de Salomón es una época de grandeza y esplendor en la historia que caracteriza, ¿verdad?, la sabiduría, la riqueza y la paz. Sin embargo, también sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad constante de mantenerse fiel a Dios y a sus mandamientos para asegurar la bendición duradera de Dios. El exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén se puede encontrar en los libros de Reyes, de Esdras y de Nehemías. Después de una serie de advertencias por parte de los profetas sobre la infidelidad del pueblo y su negativa a arrepentirse, Dios permite que el reino de Judá sea conquistado por el imperio de Babilonia. Durante el exilio, que dura aproximadamente 70 años, el pueblo judío experimenta una profunda transformación en su fe y en su identidad. Lejos de su tierra natal y privados de su templo y rituales religiosos, comienzan a reflexionar sobre las causas de su desastre y a buscar una forma de regresar a la gracia de Dios. La liberación del exilio comienza con el edicto de Ciro, rey de Persia, quien permite que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Este evento es celebrado como una intervención divina, ya que Dios mueve el corazón del rey pagano para cumplir sus propósitos. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresan a Jerusalén y comienzan la tarea monumental de reconstruir la ciudad y restaurar el culto en el templo.
El proceso de regreso y restauración no fue uno fácil y estuvo lleno de muchos obstáculos. El pueblo enfrenta oposición de los habitantes locales, así como conflictos internos y problemas de liderazgo. Sin embargo, a través de la guía y del favor de Dios, logran superar estos obstáculos y completar la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén. El regreso a Jerusalén y la restauración del culto marcan un renacimiento espiritual y nacional para el pueblo judío. A través de este proceso renuevan su compromiso con Dios y su ley, reafirmando su identidad como el pueblo elegido de Dios y su promesa de ser una luz para las naciones. En resumen, el exilio de Babilonia y el regreso a Jerusalén son eventos fundamentales en la historia del pueblo judío que reflejan la fidelidad y la misericordia de Dios hacia su pueblo, así como también su capacidad para restaurar y para renovar a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y en fe. Finalmente, nos trasladamos a los libros de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, que son algunos de los libros proféticos. Los libros proféticos del Antiguo Testamento, que incluyen a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y entre otros, son una colección diversa de escritos que contienen mensajes y advertencias de parte de Dios que son transmitidas a través de estos profetas. Estos libros van desde la denuncia del pecado y la injusticia hacia la promesa de esperanza y de restauración. Isaías es conocido por su profecía sublime y su visión apocalíptica de la redención de Israel y del mundo. Profetiza sobre el Mesías, que será llamado el Príncipe de Paz y traerá la salvación eterna. Isaías también enfatiza la necesidad de justicia social y la adoración sincera a Dios. Jeremías es a menudo llamado el profeta llorón, y eso es debido a su mensaje de juicio y destrucción para Judá debido a su infidelidad hacia Dios. Sin embargo, también ofrecen esperanza de un nuevo pacto y de restauración para el pueblo después del exilio. Ezequiel presenta visiones simbólicas que ilustran el juicio y la restauración de Israel. A través de su ministerio, enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y la responsabilidad individual ante Él. Daniel ofrece más como una combinación de profecía y narrativa histórica que está centrada en la experiencia de Daniel y sus compañeros en el exilio babilónico. A través de visiones y sueños, Daniel revela el plan divino para la historia humana y el establecimiento del reino eterno de Dios. Además de estos profetas principales, hay una serie de otros libros proféticos que son más pequeños, donde cada uno de esos profetas también ofrece una perspectiva única sobre la relación entre Dios y su pueblo, así también como una visión del futuro y el cumplimiento de sus promesas. En conjunto, los libros proféticos del Antiguo Testamento son una colección de libros que ilustran la continua comunicación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia, así también como un compromiso de redimir y de restaurar a aquellos que vuelven a Él en arrepentimiento y en fe.